Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega semanal de información eclesial que les brindamos puntualmente desde aquí, desde Crónica de la Iglesia. Dice Manfred Ketz de Vries, el consultor británico de origen holandés que intenta corregir el desvío narcisista en los equipos directivos mejor pagados del mundo, que si se deteriora la confianza en una organización, las personas vivirán preocupadas en cubrirse las espaldas. Y si esto ocurre, la creatividad será una de las primeras víctimas. Es verdad que una iglesia local no vive solo de la creatividad, probablemente no sea lo más decisivo, pero los procesos nuevos y las actividades extraordinarias en las que nos hemos embarcado conviene vivirlas con creatividad, aun a riesgo de equivocarnos. Les invitamos a revisionar la vida de esta iglesia diocesana a lo largo de estos últimos 7 días. Comenzamos. Seguramente lo más solemne que se vivió el pasado fin de semana tuvo lugar en nuestros seminarios diocesanos, la fiesta del reservado. Como cada año, el segundo domingo de noviembre, el Seminario Mayor recuerda la primera vez en la que el Santísimo fue reservado en el sagrario de esta institución. Una fiesta que entronca con el beato Monsén Sol, que siempre conmemoraba la instalación de Jesús sacramentado en todos sus centros. El momento cumbre fue, como siempre, la celebración de las segundas vísperas y la procesión eucarística que presidió el señor arzobispo. Los seminarios lucían así este domingo para celebrar la fiesta del reservado, engalanados con adornos florales y alfombras de sal para recordar juntos la primera vez que el Santísimo quedó reservado en el sagrario de esta capilla, donde el señor arzobispo de Toledo presidía este domingo el rezo de las segundas vísperas. Esa reserva del Santísimo, que se llama así también, es para nosotros una presencia, como diría San Juan de la Cruz, que recrea y enamora. O como aparece en el Evangelio de Juan, es para que cada uno de nosotros, los seminaristas, recuesten la cabeza sobre el pecho de Cristo cuando a veces lleguen momentos difíciles, complicados, sufrimientos que siempre tendremos, cuando a veces tengamos en nuestra vida experiencias de cruz que nos cueste digerir. En su homilía, el prelado toledano aseguró que Jesucristo presente en la Eucaristía es el mejor antídoto frente a nuestras soledades, que nos lleva a la comunión entre nosotros y a la misión. Por una parte somos uno en Cristo, ahí es donde se da la unidad y la auténtica comunión en Cristo, si no, no conseguiremos esa unidad ni esa comunión. Y preciosamente también somos ahí misioneros. Es que no puede ser de otra manera. La Iglesia o es misionera o no es nada. Un día que comenzó con la Santa Misa en los 2 seminarios a primera hora de la mañana. En el mayor, presidida por el obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, y en el menor, por el que fuese antiguo alumno, el obispo emérito de Córdoba, don Demetrio Fernández. Tras el rezo de las segundas vísperas solemnes, comenzó la procesión eucarística por los claustros y la plaza de ambos seminarios, en un recorrido adornado y engalanado para la celebración de esta fiesta. El pasado sábado, el Colegio Virgen de la Caridad de Illescas acogía el 11º ya encuentro de profesores de colegios diocesanos, que congregó finalmente a más de 300 docentes que forman parte de los 11 centros educativos de los que dispone la Archidiócesis de Toledo. Tal y como manifiestan los organizadores, el encuentro dejó un mensaje claro y esperanzador. Ser educador en los colegios diocesanos es ser un verdadero peregrino de esperanza que camina acompañado en familia y en equipo con Cristo, trabajando por el crecimiento en lo humano y en lo espiritual. 303 profesores de los colegios diocesanos de la Archidiócesis de Toledo han participado del 11º encuentro de profesores en Illescas. La jornada comenzó a las 10 de la mañana en el Colegio Virgen de la Caridad, donde el señor arzobispo de Toledo ofreció una reflexión a la luz de la Carta Apostólica de León XIV, Diseñar nuevos mapas de esperanza, donde explicó que educar
Es una danza comunitaria. Nadie educa solo, todos formamos parte de ese cuerpo, que la misma Iglesia forma parte de ese cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Por eso esa danza comunitaria, o lo hacemos juntos o no saldrá nada. Por eso es tan importante siempre esa llamada, siempre la tentación del maligno, del mal, es dividirnos, siempre. Divide y vencerás. En su reflexión, el prelado toledano señaló que su labor consiste en enseñar a mirar como Dios mira y que el futuro deben construirlo juntos. Cuando uno se cree lo que vive y lo que es cuando cambia totalmente la vida, ¿no? El futuro se construye juntos, porque solo el amor crea. Por eso todos estos encuentros que tenemos los colegios diocesanos, que aprovecho muchísimo a los que lo están coordinando, a todos los niveles de pastoral también, a mí me parece que esto es fantástico, de verdad. Esto tiene futuro, ya lo tiene, es realidad. Ya no es futuro, ya es presente también. Tras la reflexión, el diálogo y el trabajo en grupos reducidos, y a las 12 salieron en peregrinación desde este centro hacia el Santuario Virgen de la Caridad, donde celebraron la Santa Misa y juntos ganaron el jubileo. Manos Unidas celebraba su asamblea anual diocesana y lo hacía también el pasado sábado en un encuentro que presidía también el señor arzobispo. Los responsables de las diferentes delegaciones y de las agrupaciones locales participaron en esta jornada donde compartieron sus inquietudes y proyectos de cara a la próxima campaña. Al mediodía celebraron la Santa Misa en la parroquia de San Julián, donde don Francisco les invitó a vivir con fidelidad el ideario de la organización. Luego por la tarde se presentó el torneo de fútbol benéfico que se celebrará este sábado en la ciudad de Toledo. El Centro de Apostolado Seglar, ubicado en la parroquia de San Julián, acogía este sábado la Asamblea Diocesana de Manos Unidas. Responsables de los grupos que la institución tiene en nuestras parroquias participaron en este encuentro en el que se les ofreció la oportunidad de compartir inquietudes y acciones que desarrollan para obtener fondos con los que sufragar los proyectos. El señor arzobispo de Toledo les acompañó durante la jornada y les recordó la necesidad de un corazón para amar, pies para caminar al encuentro de los otros y manos para servir. Las tres claves que tiene que tener siempre nuestra vida, ¿no? El corazón para amar, los pies para caminar. En este caso, vuestra labor no es como la de Cáritas, que su labor de caridad sobre todo podríamos decir, está en el entorno donde vive y se desarrolla su labor. Normalmente en la diócesis, en la parroquia, en el lugar, en el pueblo. Sin embargo, Manos Unidas salta las fronteras. En su homilía, el prelado toledano valoró la labor y entrega de los voluntarios que cada día hacen posible que Manos Unidas esté presente en los 5 continentes. Nosotros tenemos que ser así. Allí donde Dios nos siembra tenemos que florecer. ¿Y eso cómo se llama? Fidelidad. Muchas de vosotras que lleváis tantos años trabajando en Manos Unidas, que habéis vivido de todo, que habéis tenido cantidad inmensa a veces de dificultades, que probablemente muchas veces hayáis tenido la tentación de tirar la toalla y decir me voy y me dejo esto y ya está. Porque como decía preciosamente la Madre Teresa de Calcuta, hoy vivir la caridad significa complicarse la vida. Una de las actividades que se presentaron fue el torneo de fútbol benéfico que se jugará este sábado a las 4 de la tarde. Sacerdotes, seminaristas, jóvenes y universitarios se enfrentarán por equipos en esta tarde por una buena causa. La cita es en el pabellón de Nuestra Señora de los Infantes y el donativo son 5 euros y 2 euros en el caso de los niños. Y como ven, vamos de asamblea en asamblea, porque si el sábado pasado se celebraba la de Manos Unidas, este sábado se celebra la 33ª Asamblea Anual de Cáritas Diocesana. Esta vez, en el auditorio del Museo del Ejército, se presentará el balance de estos últimos 4 años del equipo directivo, una ponencia sobre la caridad cristiana a cargo del delegado episcopal de Cáritas Española, don Luis Miguel Rojo, y la pertinente reflexión con todos los asambleístas sobre la virtud de la caridad cristiana en las comunidades parroquiales. Un evento imprescindible.
Han pasado 4 años de estas imágenes. Era la Asamblea Diocesana de Cáritas, donde se nombró a los miembros del actual equipo directivo. 4 años después será este sábado cuando se celebre una nueva edición de este encuentro, al que se espera acudan 110 asambleístas. Con 2 objetivos. En primer lugar, hacemos balance de la gestión del equipo directivo en los últimos 4 años, el primer mandato del actual equipo directivo, y en segundo lugar, pues tenemos la ponencia de don Luis Miguel Rojo, el delegado episcopal de Cáritas Española, en su primera visita a Toledo, y también, bueno, pues nos hablará de la virtud de la caridad. A las 10 de la mañana comenzará esta asamblea que se va a desarrollar en el auditorio del Museo del Ejército. En el orden del día, una de las intervenciones será sobre la identidad de Cáritas, como una iglesia que no pone límites al amor. Quiero hacer especial hincapié en cómo impulsa la virtud de la caridad en la comunidad cristiana y en el voluntariado, de tal manera que sea la caridad, el amor de Dios, que se refleje en los más pobres y eso se traduzca en toda nuestra acción social y en el acompañamiento que hacemos en Cáritas. El señor arzobispo de Toledo presidirá este encuentro donde habrá espacio para compartir en pequeños grupos y exponer sus conclusiones antes de la votación final. La Fundación Madre de la Esperanza ha celebrado esta semana atrás su tercera gala de los Premios por la Inclusión, un evento que reconoce y celebra el compromiso de personas, entidades e instituciones con la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Un evento que tuvo lugar el pasado viernes en el Teatro Palenque llega a su tercera edición consolidándose como un referente social y cultural. La gala contó además con actuaciones que promueven la inclusión a través de las artes escénicas. La Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina entregó el viernes de nuevo sus premios por la inclusión, en la que ya ha sido su tercera edición. La gala fue presentada un año más por don Jesús Olmedo e Iciar García, usuaria de la Fundación Madre de la Esperanza. Estos premios constituyen un evento especialmente significativo en el que se reconoce y agradece el compromiso, la labor y la implicación de personas, entidades e instituciones que colaboran o han colaborado con la entidad, promoviendo la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Vamos a hablar esta noche de cristianos perseguidos y lo vamos a hacer de mano de probablemente una de las instituciones que más y mejor conocen lo que es la persecución de la Iglesia, la persecución de la vida cristiana en diferentes partes del mundo. Se trata de lo que hemos conocido, seguro que les es familiar, porque han encontrado folletos divulgativos en la entrada de algún templo, o seguramente han podido acercarse a esta programación y han encontrado algunos materiales que nos brinda puntualmente ayuda a la Iglesia necesitada. Tenemos el gusto esta noche de ponerle rostro, ayuda a la Iglesia necesitada, con una de las personas que más a la mano tenemos y que mejor lo conoce, que es Nieves Barrera. Nieves, buenas noches. Buenas noches. Es la responsable regional de ACN, correcto, que es el nombre actual de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Efectivamente, es un nombre que hemos internacionalizado para que a todas las oficinas nos conozcan con Claro. el mismo, y son las iniciales de Aid to the Church in Need, que significa Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, ¿cuándo conoces tú Ayuda a la Iglesia Necesitada? ¿Cuándo te encuentras con ellos? Pues hace 11 años que yo volvía de estar un periplo en Tierra Santa. Yo tuve la suerte, el privilegio de vivir en Tierra Santa varios años, Qué bien. trabajando con los cristianos de allí, con el turismo religioso, y a la vuelta, en un momento dado en el que me doy un tiempo de descanso, Sí. digo, bueno, pero no voy a dejar de ayudar a estos cristianos, ¿no? Porque estando allí, yo sabía que al llevar peregrinos, pues aquello era una manera de hacer que los cristianos de Tierra Santa se sostuvieran, ¿no? Con un trabajo y demás. Y pensé, bueno, pues ¿cómo puedo ayudar? Y empecé a acercarme a la institución, a Ayuda a la Iglesia Necesitada, que por aquel entonces ya había oído hablar de ella, y me ofrecí como voluntaria. Y así empecé. Y sin comerlo ni beberlo te viste de responsable regional, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, responsable regional. Efectivamente, fue
comenzamos con los inicios de esta labor, de esta estructura que tenemos, porque fue naciendo poquito a poco el departamento, y enseguida dijeron, venga, vamos allá, a tope, a llevar estas noticias a todo el mundo, y allí que me pusieron. Y te encargas, por tanto, de la promoción, la difusión y de ponerle rostro en todo lo que es la franja central de España y Canarias. Efectivamente, esa es mi zona, estamos divididos, pero mi zona es esa. Como digo yo siempre, todo lo que está a distancia de 2 o 3 horas, ya sea en coche, en tren o en avión. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? En esto, así oficialmente, pues de estos 11 años, 10 años trabajando. 10 años trabajando. Oye, ¿qué es Ayuda a la Iglesia Necesitada? Es una fundación pontificia que se dedica a ponerse al servicio de la Iglesia para la evangelización, para que la Iglesia pueda seguir siendo Iglesia. Entonces, intentamos dotar de lo necesario para que el sacerdote pueda seguir siendo sacerdote, para que las religiosas puedan sostenerse, para que haya catequistas que puedan formar, y damos medios de comunicación, emisoras, televisiones, ayudamos a que el Evangelio pueda llegar a todas partes, de todas las maneras posibles. ¿Y esto cuándo surge? Pues surge en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y surge ante la llamada de Pío XII, que ve que hay un montón de personas que salen de los países que han estado en guerra, mucha gente que llega a Europa y que no tiene ni qué comer. Entonces lanza una llamada y hay un joven que es novicio en ese momento, premostratense. De nombre impronunciable. Efectivamente, vamos a intentarlo, el padre Berenfried, que recoge esa llamada y decide que quiere ayudar. Un joven al que al principio no le dan mucha coba, porque lo ven joven, además era flacucho, dicen, enfermizo, y el superior de la orden le dice, bueno, vamos a empezar, tú empieza escribiendo y contando esto. Y a partir de ahí, el padre Berenfried hace un artículo que se llama No hay sitio en la posada, en el que es muy interesante porque lo que dice es que estamos muy contentos de poder vivir con nuestras casas, tenemos comida, tenemos todo, pero no nos damos cuenta de que hay muchas personas, muchas Marías, muchos Josés, que van recorriendo las puertas y pidiendo alojamiento y pidiendo ayuda, y nadie les contesta. Entonces hace alusión a eso, ¿no? Como vas a dejar que pasen María y José por delante de tu casa, ¿no? Hazle un sitio en tu posada, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda esta labor. Aquí en los años 80, por lo menos en mi recuerdo del seminario menor, muy entusiasmados con las cosas que pasaban en Centro Europa. Recuerdo todo el entusiasmo que surgía por Tessé en aquellos tiempos. Pues el premostratense de nombre impronunciable era más conocido en nuestros ambientes como Fray Tocino, ¿no? Era Efectivamente. Fray Tocino, porque había hecho una campaña de recogida de alimentos, básicamente, fue lo primero, por lo que se hizo, por lo que trascendió a la... Efectivamente, él lo que dice es, ¿cómo puedo ayudar? Pues primero vamos a dar comida, y fue llamando de puerta en puerta, pues debió ser una operación kilo, aquello. Sí, sí. Y fue llamando de puerta en puerta, pero hay que darse cuenta de que llamaba, pedía comida para aquellos que habían atacado los países, para el enemigo. Entonces, al principio, la gente no respondía muy bien. ¿Y qué es lo que había en aquel entonces de comida después de una guerra? Lo que había era el tocino, el bacon o el tocino, como queramos llamarlo. Y entonces él va recogiendo todo esto. Y al principio difícil, porque no querían contestar. Y hay una anécdota que nos contaba el padre Alfonso López Quintás, que nos decía que en las primeras veces se le iba pidiendo, nadie le daba comida, y al final del día se fue a una parroquia a decirle al Señor que o le ayudaba o esto él no podía hacerlo. Entonces se puso en oración y al ratito dice que oyó a la puerta y entró una señora mayor con una bolsa de comida y que le dice, padre, tome, para sus refugiados, pero no le diga nada a nadie. Entonces ahí empieza, y es cuando el fundador se da cuenta de una gran frase que nos recordaba a todos, es que el hombre es mejor de lo que parece. Y ahí empieza con toda esta recogida de alimentos. Pues era muy icónico, padre Tocino, portando alimentos, que era la foto institucional que corría por ahí, siempre llevando como cajas de alimentos. Eso es. Una segunda noticia que teníamos, que era algo que parecía en aquellos tiempos tecnología a punta, era aquello de las
los camiones iglesia, o ¿cómo era aquello? Sí. Iglesias móviles, o no sé cómo se llamaba. Efectivamente. Él ve que hay que alimentar no solamente el estómago, hay que alimentar también el alma, porque si no muchos cristianos pueden caer, pueden perder la fe, los sacerdotes tienen que seguir siendo sacerdotes, y pone todos los medios. Y poner todos los medios es llegar a que si los cristianos no se pueden mover, él lleva la Eucaristía, ¿no? Entonces, estos camiones son el resultado de toda una evolución. Estos camiones fueron llegando a los pueblos, unos camiones que se abrían y era una capilla y podían celebrar la Eucaristía. Pero esto comienza en esos primeros años en los que vienen después de la guerra, los sacerdotes huyen de los países del este y ven que no tienen medios, entonces les empieza a proporcionar lo básico. Y lo primero es una mochila en la que tiene todos los elementos para poder celebrar los sacramentos y su vida de sacerdote. Y ahí va evolucionando, después llegan las motocicletas, los camiones, pero llegan a ser barcos que van por el Volga y van parando de pueblo en pueblo. Entonces es la evangelización en estado puro para llegar y poder atender a todos los cristianos. Y una tercera cosa que recordamos en los años 80, en este ejercicio de nostalgia que estamos haciendo, es aquellas Biblias diminutas con el logo, entonces AIN, ahora ACN, sí, venían la doble nomenclatura, AIN, ACN, y unas Biblias diminutas, que era la campaña aquella que quería inundar de Biblias Europa, me parece, o no sé cómo era aquello. Sí, él ve que la palabra hay que llevarla, lo primero que hay que llevar es la palabra, entonces se editan las Biblias del Niño, que son unas Biblias que están, se han editado como 50 millones de Biblias en 140 y tantas lenguas, pero de las más autóctonas, más pequeñitas, y él al principio manda Biblias para estos países. Cuando es posible abrir la entrada a Rusia de materiales cristianos y demás, lo primero que hace es enviar 1 millón de Biblias. Eso es. Y estas Biblias llegan ahora, es muy importante la labor, porque además de la palabra, la Iglesia es muy rica en toda su labor, en todo lo que hace, no solamente evangeliza, también enseña a leer. Y podemos encontrarnos, hay testimonios que han venido de países de África, de países de Asia, y que nos dicen, con esa Biblia aprendí yo. Por eso se nota menos reconocimiento en esta parte de Europa que en lo que es todo lo que tuvo que ver con el telón de acero, ¿no? Efectivamente. Con cómo había que filtrar cosas a través del telón de acero, toda aquella época tan procelosa. Bien, entonces, ¿y esto cómo se expande? ¿Cómo las intuiciones que tiene un premostratense, y me imagino con un equipo de colaboradores más inmediatamente, esto una persona sola es difícil que lo sacara, ¿cómo se va expandiendo? Ayuda. Bueno, yo creo que lo primero que hizo el padre Berenfried es ponerse en manos de Dios, porque es el que le va a dar los medios. Pero él comenzó con esta labor, como digo, se dio cuenta de que es mucho más allá de simplemente dar de comer, y se pone a tiro de los papas, porque los papas le han ido pidiendo labores, ¿no? En un principio empieza a ayudar a esta llamada de Pío XII, luego San Juan XXIII le pide que también abra esta ayuda hacia Latinoamérica, y poco a poco nos vamos extendiendo hacia Asia. Nosotros tenemos el logo, no sé si lo conocen, es un círculo en el que tiene una cruz que tiene uno de los brazos con una flecha, ¿no? Sí. Entonces quiere decir los cristianos de este lado del telón de acero que ayudan a los cristianos de los países del este que están en el otro lado. Pues esa flecha se alarga, ya no se queda solamente en los países del este, sino que llega hasta Asia, países como Vietnam, hemos llegado a muchísimos países. Y son los propios papas los que les van pidiendo también colaboración. San Juan Pablo II nos pidió colaboración también con las distintas iglesias en Rusia, en los países del este y demás. Y él va poquito a poco, él tenía una confianza plena en la providencia, siempre estaba diciendo que los proyectos tenían que sacarse, que Dios proveerá, y esa es la filosofía de la Fundación realmente. Nosotros sabemos que Dios va a hacer que los proyectos salgan y nos ponemos a tiro, y él hizo lo mismo. En vuestra página web, que es muy técnica, porque requiere mucha información y información muy contrastable, en varios lugares, no en uno solo o en un rincón, en muchos lugares, cuando se habla de cronología, de vuestra historia, se habla de la consagración, de ayuda a la Iglesia necesitada a la Virgen de Fátima, ¿no? Efectivamente. Que eso fue también primera época, estaba... En el 67. Y él decidió, o sea, ya se va pensando, la Virgen ha estado siempre presente, es fundamental para esta obra, y el padre Berenfried consideró que era importante consagrarse a la Virgen de Fátima. Y además tiene mucho que ver con la conversión de Rusia. Claro. Entonces está muy ligado también a la misión que tenemos de ayudar a los cristianos perseguidos.
Entonces se consagra a la Virgen de Fátima y desde entonces, bueno, tenemos una patrona y una jefa estupenda que nos ayuda en todo. Muy bien, y os vais extendiendo, vais cambiando de pontificado en pontificado, el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es vuestra actual figura? Ahora mismo somos Fundación Pontificia. Somos una fundación que el Papa Benedicto XVI la conoció y consideró que era importante y necesario elevarla a esta categoría. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos al servicio de la Iglesia para la evangelización y de mano de la figura del Papa. Claro, dependéis directamente del Santo Padre. Efectivamente, dependemos de él y seguimos todas sus indicaciones y nos ponemos completamente obedeciendo a lo que él nos vaya pidiendo. Vuestra casa madre estará, por tanto, en la Santa Sede, ¿verdad? Tenéis allí vuestra... Dependemos de la Congregación del Clero y tenemos la oficina central, que es donde se fraguan todos los proyectos, donde está la dirección más centralizada, porque, claro, hay que decir que tenemos oficinas en 23 países. Así vamos ahora, digo, a ver, de aquí, del Padre Tocino al día de hoy, ¿en cuántos países estáis? Como oficinas, hay 23 países que tienen oficina y ayudamos a más de 140 países en el mundo. Claro que Sí, es grande y pues tenemos unos 5.300 proyectos anuales, hemos hecho el año pasado. Pero la sede central que gestiona proyectos, como quien va centralizando todas estas ayudas, está en Alemania, en Königstein, un pueblecito muy cerquita de Frankfurt. Que esa es como un poco la casa madre, ¿no? Exactamente. Esa vendría a ser como la casa madre, exactamente, ¿no? La casa fundacional, y luego, bueno, pues la oficina en la medida que sois Fundación Pontificia, pues... Dependemos del Cardenal Piacenza en este momento y está coordinándonos y, bueno, por supuesto, con lo que es la sede física en Alemania, pero con el corazón puesto también con la Santa Sede. ¿Cuántos sois? Pues somos bastantes. Sé que es difícil porque hay gente que estáis entregados por completo y hay otros que son voluntarios puntuales, es muy difícil. Sí. Siempre que hablas con algo de esto, aunque sea una Cáritas diocesana, es muy difícil ser preciso en saber cuántos están y cuántos no. Pero... Pues somos unas 20 y tantas personas que trabajamos entre la oficina central y contratados para las distintas zonas, responsables regionales, y tenemos más de 150 voluntarios que realmente son los brazos de la fundación, porque nosotros trabajamos con esas diferentes zonas. Lo que hacemos en nuestro departamento, que es la difusión, nos dividimos el mapa de España para poder llegar a todo, y hay 44 diócesis en las que tenemos presencia, es decir, que hay algún voluntario que está a disposición de todo aquel que quiera conocernos. Y tenemos 27 delegaciones, tenemos 25 delegaciones con voluntarios al cargo y 2 oficinas, una en Madrid y otra en Barcelona. ¿Y qué servicios prestáis por la Iglesia? ¿Sigue siendo todo lo referente a la celebración de sacramentos, que fue la primera intuición que tuvieron, ¿no? Hay que celebrar misas, hay que crear vida comunitaria. ¿A qué os dedicáis en la actualidad? Pues nos dedicamos a dar los medios para que la Iglesia pueda seguir evangelizando. Eso incluye, pues eso, todo el material como a los sacerdotes, para que puedan ser sacerdotes. También medios de transporte, que son muy importantes. En África es importantísimo que puedan ir seguros de una población a otra, los sacerdotes, porque si no hay secuestros, hay asesinatos, etcétera. Damos formación de seminaristas. En Ucrania, en este momento, todos los seminaristas grecocatólicos están siendo formados. La financiación de esta formación la lleva Ayuda a la Iglesia Necesitada. Caramba. Y tenemos también ayudas de formación también a sacerdotes, becas de estudio, pero también tenemos, por ejemplo, ayudamos a la creación de emisoras de radio, para que la palabra muchas veces pueda llegar de una manera mucho más rápida a todos. O construcción de iglesias, que ese es el que casi todos conocemos. Sí. Y bueno, sostenemos a religiosas. Hay muchas religiosas, por ejemplo, que en Ucrania ahora mismo viven gracias a los benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Claro. Porque si no, no tendrían ninguna manera de sobrevivir. Y, por ejemplo, hay proyectos en los que trabajamos para que los cristianos no tengan que marcharse. Y pongo un ejemplo, lo van a entender clarísimamente.
Si el cristianismo se va de Medio Oriente, Claro. se va el perdón, se va el Señor. Y nosotros lo que hacemos es verdad que es una ayuda muy específica de ayuda humanitaria, por ejemplo en Siria estamos ayudando muchísimo, pero es necesario para que el cristianismo no se tenga que ir de allí. Sí. En este momento hay un proyecto precioso en el que estamos ayudando a los profesores de los colegios del Líbano, porque si no les ayudamos a pagar sus sueldos, ellos no pueden seguir siendo profesores cristianos. Entonces es importantísima una educación cristiana también para que llegue el Evangelio y para que estos niños el día de mañana puedan perdonar. De Oriente Medio hemos tenido bastantes vía hermanos franciscanos, que son Sí, un buen contacto, y vía comisaría de los santos lugares, con la que se mantiene, y también son muy permeables a traerte algún testimonio, y efectivamente, lo de... Sí. No ponemos tanta atención igual en la iglesia ucraniana, que ahora están en una economía de guerra y probablemente haya que ayudarles en todo lo que se pueda. Seguimos ayudando, la verdad es que seguimos continuamente, empezamos, Ucrania es uno de los países además que históricamente más hemos ayudado, Sí. y se sigue. La pena es que hay veces que las noticias se olvidan, por eso Sí. nuestra labor es tan importante de información, la tenemos muy grabada, hay que contar lo que está pasando. Nieves, y la gran pregunta, ¿esto cómo se paga? Bueno, esto se paga gracias a la generosidad de muchísimos benefactores. Porque no hay una colecta todavía en nuestros domingos, en nuestras colectas siempre no hay una colecta por cristianos perseguidos, hay por catequistas, seminaristas, Manos Unidas tiene una monográfica, Caritas tiene algunas más, pero Santos Lugares tiene una colecta, También, la de Viernes Santo, ciertamente. pero cristianos perseguidos no tiene colecta. ¿Cómo conseguir recursos? Pues nuestros recursos vienen de la gente que lo hace a título privado. Entonces, nosotros damos a conocer la situación, planteamos esta es la situación que se vive en Líbano, en Ucrania, en Burkina Faso, y de ahí la gente que nos va conociendo dice yo quiero ayudar, y es todo privado. La verdad es que siempre digo que hay un montón de... es como la viuda del Evangelio, ¿no? Sí. Que da lo que tiene, eso es lo que, gracias a esto, que es muchísima generosidad, yo creo que aquí el Señor multiplica muchísimo más por esta generosidad y podemos ayudar a un montón de cristianos. Hombre, por eso todas las instituciones acompañan esta documentación, ¿verdad? Efectivamente. Pero para vosotros es extremadamente Efectivamente. vital, ¿no? Toda la documentación económica, Eso es. que bueno, pues que en cualquier fundación o cualquier institución eclesial que se dedica a la beneficencia o a hacer cosas por los demás es imprescindible, en vuestro caso más. Sí. Y aquí en España, Nieves, ¿desde cuándo existe ayuda a la Iglesia necesitada? ACE en España. ACE en España cumple 60 años este año. 60 años. 60 años. El sacerdote Alfonso López Quintás fue el fundador de ACE en España y sigue con nosotros, sigue animándonos como el primer día, es espectacular. Y desde entonces llevamos aquí poquito a poco, empezó con un voluntario, empezó con muy poquita gente y la verdad que gracias a Dios hemos crecido para poder hacer más cosas y tener más proyectos. Pero llevamos 60 años funcionando. Y la estructura es que tenéis como dos sedes, ¿no? Tenéis dos sedes... Tenemos una sede central, que es Madrid, Madrid. una oficina que está en Barcelona, Barcelona. y luego las delegaciones en toda España. Y luego dividido por zonas. Sí, nos vamos dividiendo porque no se puede llegar a todo. Hay que, entonces, un poquito por zona, está la zona centro, la zona noroeste, la zona de Andalucía, toda la zona de Levante, la parte de Cataluña, luego hay otra zona que es Zaragoza. Entonces, estamos, para poder llegar a más, nos vamos dividiendo el trabajo entre los compañeros. Pues lo veis fraccionando como Sí, podéis. Sí. Y te iba a preguntar, además de información muy sesuda sobre ACN repartida por los 4 continentes, ¿es fácil encontrar o tenéis a disposición información sobre España, algunas cifras de España, programas que se llevan a cabo en España, voluntariado en España? ¿Todo eso está disponible? Todo está disponible en la página web, en ayudaalaiglesianecesitada.org. Ahí tenemos todas las zonas en las que estamos, ahí tenemos todas las actividades que podemos hacer. Ahí podemos contar a todo el que quiera mirarlo en internet, porque por supuesto nos puede llamar a las oficinas Claro. directamente en el 91 725 9212 y ahí también le vamos derivando, porque hay gente que nos llama según las zonas y nos los van pasando. Sí. Pero en la página web está todo y ya verán que hay muchísimas cosas que hacer. Tenemos también todo un departamento de voluntariado, es una labor muy bonita, siempre lo digo, los voluntarios cuando empiezan
acaban encantados. No... Es muy gracioso porque, sobre todo en nuestro departamento, que nos dedicamos a la difusión y a dar a conocer, entran los voluntarios a ayudarnos al principio muy temerosos, no, yo hablar no hablo, y después, efectivamente, después hay que, son los primeros, yo tengo que hablar de esto, porque no te deja igual una vez que conoces todo lo que viven los cristianos y cómo te ayudan a vivir la fe aquí, claro. Pues ahí tenéis una pestaña que me parece que se llama Transparencia y es donde tenéis toda la documentación de ACN España, cuántos somos, delegaciones, voluntariado. Eso es, y para todo el que quiera ver cuentas, cómo nos manejamos, para todos esos datos económicos también está ahí porque la transparencia es fundamental para nuestra fundación. ¿Cuántos proyectos, así a vuela pluma, crees que tenéis entre manos ahora? Pues alrededor, pues cada año, pues entre 5.000 y 6.000 proyectos hacemos. Sí, son de todo tipo. Sí. Es muy bonito porque hay proyectos muy grandes que son construcciones de iglesias, que eso en sí se ve grande, pero por ejemplo hay proyectos muy pequeñitos en los que a lo mejor es dotar de gasolina para una barca en el Amazonas y con eso se hace la evangelización. Entonces, hay de todo tipo y hay proyectos que hace poquito hablaron de placas solares para Siria, que es muy interesante, o proyectos que incluso una vez nos pidieron financiación para un burro. Un burro. Para Perú, porque el sacerdote iba a sitios donde ni la moto ni el helicóptero ni nada llegaba. Entonces es muy bonito cómo poquito a poco vamos haciendo muchas cosas. Y para todo esto pues hay que financiarlo. ¿Cómo se puede contactar con vosotros? A ver, para quien nos está viendo, nos está escuchando y diga, pues me gustaría saber algo más o me gustaría conocerlos mejor, ¿cómo se puede conocer más ACN España? Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues mira, en primer lugar la página web, que está abierta 24 horas para todo el mundo, en ayudalaiglesianecesitada.org. Para los que quieran un trato más directo, pueden llamarnos por teléfono a la sede de Madrid, al 91 725 9212. Y luego en esta página web tenemos cada una de nuestras regiones el teléfono de contacto de las distintas delegaciones, donde también se puede contactar directamente con los responsables y ahí nos ponemos a tiro. Aquí tenéis un montón de delegaciones. No tantas como provincias, quedan algunas que todavía no, ¿verdad? Todavía, más que por provincias, por diócesis, que queremos llegar a todos. Y bueno, pues la sede de Madrid, la oficina también de Barcelona. ¿Y cómo contactar? Aquí viene la sede central de Madrid. ¿Es visitable vuestra sede? Sí, simplemente nos tienen que llamar para que estemos, porque con todo el trabajo que tenemos entramos y salimos, pero nos pueden llamar, claro que sí. Se va a la calle Ferrer del Río, previamente avisándolo, y allí pues informáis de todo lo demás, o incluso se puede mandar un WhatsApp al 609-874-503 y vía WhatsApp alguien te contesta. Sí. Estamos ahí todo el día pendientes tenemos al equipo que está pendiente de todas estas llamadas, de todas estas solicitudes de información. Prácticamente se nos agota el tiempo y bueno, merecerá igual otra intervención para hablar de una de las cosas que más repercusión en el mundo de la opinión pública tiene, que es vuestro informe de la libertad religiosa en el mundo, de indudable prestigio y fuente de referencia. ¿Cómo llega Ayuda a la Iglesia Necesitada? ¿Cómo llega ACN a entender que esto forma parte también? O sea, ¿cómo se llega de hay que ayudar gente, hay que ayudar a la Iglesia a ser Iglesia? ¿Cómo se llega a esto? A la información. A la información. Pues porque tenemos muy claro que hay que dar a conocer la situación de los cristianos en el mundo. Es uno de los 3 pilares. La Fundación tiene el pilar de la oración, por supuesto, porque sin oración no sale después nada, el de la caridad, porque obviamente los proyectos necesitan medios económicos, y el de la información. Muchos de los cristianos de estos países nos dicen, por favor, no nos olvidéis, porque en Medio Oriente muchas veces, ya también por mi trayectoria allí, nos decían, la gente no sabe que no hay muchos cristianos en Tierra Santa, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos la necesidad de dar a conocer cómo viven estos cristianos, no solo en Tierra Santa, sino en África, en Asia, países como Pakistán, países como la India, Burkina Faso, en África, en muchos sitios, porque si no sabemos qué es lo que está pasando, tampoco sabemos cuáles son las necesidades.
Y al llegar a este informe de libertad religiosa es porque es una necesidad la que tenemos de concienciar de que es necesario proteger el derecho a la libertad religiosa. El padre Berenfried escribió en su momento un libro que se llama Dios llora en la tierra, y él mismo hizo un viaje en el que va viendo cómo están viviendo los cristianos en el mundo, ¿no? Pues tiene muy claro que es necesario darlo a conocer porque nadie sabe lo que está pasando, pero en cuanto la gente sabe, la gente puede ayudar de alguna manera. Pero no solamente por la ayuda, sino porque es necesario defender el derecho a la libertad religiosa. Y se hace un análisis de los 196 países cada 2 años de cómo está todo. Y lo interesante de este informe, efectivamente, es que lo que analizamos es el estado de este derecho para todas las religiones. Obviamente también nosotros analizamos el cristianismo como cristianos, pero este es el único informe que hace referencia a todos los credos y nos dice si aumenta la violencia en contra de la libertad religiosa, si hay discriminación, y bueno, hay un mapa en el que se muestran cómo están todos los países por distintos colores: naranja para la discriminación, rojo para la violencia, al final del informe. Sí. Y bueno, el simple hecho de mostrar este mapa, que es impresionante, es muy gráfico, porque yo siempre digo que el mundo está que arde, en realidad. Sí. Todas esas imágenes, el naranja son países donde se viola el derecho a la libertad religiosa, y el rojo donde encima hay violencia y puedes llegar a perder la vida. Entonces, mostrar este mapa ya es una forma de hacer algo, porque ya es un tirón de orejas a los países donde no se respeta este derecho. Y además este año tenemos una peculiaridad, y es que hemos creado un manifiesto para todo el que quiera ayudar, porque muchas veces nos dicen, ¿qué podemos hacer? Pues la Fundación ha creado un manifiesto en el que se pueden unir firmándolo, en el que vamos a recoger firmas de aquí hasta noviembre de 2026 y lo vamos a llevar a las instituciones internacionales. Y es una forma de actuación directa, cada firma cuenta para pedirlo. Haznoslo llegar. Por supuesto. Y le daremos todo el carrete que podamos para que la gente lo firme y os lo haga llegar. Esto probablemente para el común pues no es muy conocido, el informe de libertad religiosa, pero cuando uno se dedica un poco técnicamente a esto, se da cuenta que esto es de indudable prestigio. Yo recuerdo tradicionalmente, ahora existe todo en PDFs, en páginas web, pero cuando tenías que tenerlo en papel, esto era todos los que se encargaban de información internacional no querían perder de vista. Esto y el especial de África de los combonianos, el especial de Mundo Negro, el especial África que hacen todos los años, cargados de datos, y el informe de libertad religiosa de ACN, para saber un poco cómo está el cotarro en distintas partes del mundo, ¿no? De primera mano y con fuentes muy objetivas. Pero bueno, de esto hablaremos, ojalá, cuando lo presentéis aquí en Toledo, pues poniéndole otro rostro, tal vez puedas acercarnos a alguien que, pues como han venido otras veces, sirios o de otra parte del mundo, podemos seguir hablando de ello. Pues muchísimas gracias, Nieves, por haber estado con nosotros, y muchísimas gracias por todos estos esfuerzos. A todos, porque yo siempre digo que, y lo creemos así en la Fundación, que todos los esfuerzos son posibles gracias a la gente que está ayudando y apoyando. Así que desde aquí, gracias a todos los benefactores que lo hacen posible y a todos los que hacéis posible que esto también se dé a conocer. Con motivo de su 8º centenario, el Templo Primado acogía la mañana del pasado martes las 7 horas del programa matinal Herrera en COPE. La sala capitular de verano se convirtió en estudio de realización, por donde pasaron diferentes personalidades hasta la comparecencia del padre de Anne, don Juan Pedro, que explicó y dio sentido al profundo significado del legado catedralicio y a los preparativos para la celebración. El deán recordó que del papel de Toledo, que no estaba solamente en lo religioso, sino que cultural y políticamente era el imperio. La sala capitular de verano de la Catedral de Toledo ha acogido la realización en directo del programa Herrera en COPE, en el que se ha dado a conocer las muchas iniciativas que estaba preparando el Cabildo de cara al 8º centenario. Un programa patrocinado por la Junta de Comunidades y en el que el presidente regional ha realizado una invitación para visitar la exposición Primada. Están invitados a partir de mayo, que si no luego el deán me echa la culpa, me echa los trastos, están invitados a una exposición que va a ser absolutamente antológica sobre el 800 aniversario de la Catedral de Toledo, que es una
una exposición que va a ser absolutamente magna, memorable, de la que están invitados todos los españoles. El deán del Templo Primado también ha participado en este programa, dando a conocer las muchas iniciativas que están ya en marcha y que supondrán un gran esfuerzo para dar a conocer el valor artístico, patrimonial y espiritual que se viene atesorando en el templo. Perfecto. Estos 800 años supone mucho, supone muchísimo conservar pues algo que realmente es nuestra esencia, no solo conservar, sino mostrar y que siga siendo un legado de todo lo que nos han dejado. También ha participado en este espacio el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, quien en una entrevista telefónica ha destacado cómo la Catedral Primada está identificada con la unidad de la fe y de España y que conforme al Jubileo de la Esperanza que estamos viviendo se dispone a ser esperanza para toda la sociedad. Se bañan de color en el faro de los siglos. La pastoral gitana de la archidiócesis, aunque de modo discreto, ha continuado con su trabajo de pastoral con el pueblo gitano. Se ha incorporado un nuevo sacerdote delegado a los trabajos. Han dignificado todo lo que han podido la conmemoración del beato Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, cada 7 de mayo. Quieren dignificar en lo sucesivo, el 6 de noviembre, la memoria de la beata Emilia Fernández, la canastera. Algunos traen muy vivos recuerdos del jubileo de los gitanos a mediados de octubre en Roma junto al Papa León. Son todo motivos de agradecimiento. Así ha sido el jubileo del pueblo gitano celebrado en Roma el pasado 12 de octubre, en el que no ha faltado cante, baile y la alegría propia de este pueblo repartido por todo el mundo. Un jubileo en el que el Papa León XIV les exhortó a ser protagonistas del cambio de época en curso, dando a conocer la belleza de vuestra cultura y compartiendo la fe, la oración y el pan fruto del trabajo honesto. Desde Toledo estuvieron presentes en esta cita Antonio David y Ramón Salazar, quienes junto a todos los presentes participaron en este encuentro donde descubrieron la gran riqueza de la Iglesia, que se hace presente también en su compromiso particular con la parroquia de cada uno de ellos. No se trata como de manera individual, siendo joven, vivir distintas facetas, sino de tener una integridad. Entonces, sí que es cierto que a veces lo que se echa en falta, sobre todo cuando me junto con este grupo, es la juventud, ¿no? O sea, si de por sí es un problema que tiene en general la Iglesia, gracias a Dios últimamente hay algunos movimientos que están trayendo muchos jóvenes de vuelta, ¿no? Pero por desgracia en la Iglesia hay una falta de jóvenes tremenda. Y por desgracia en el pueblo gitano pues es una situación dramática, somos muy pocos. La cita ha sido toda una inyección de vitalidad para estos gitanos que están comprometidos con la pastoral gitana de nuestra archidiócesis y que están poniendo en marcha interesantes proyectos. Todos los domingos se va a hacer una clase de recuperar nuestra lengua. Entonces la pastoral gitana de Toledo estamos poniendo un vídeo todo a los jóvenes de cómo volver a recuperar nuestro idioma y nuestra cultura, porque como yo he dicho otras veces en esta casa, el pueblo gitano es el gran desconocido de la cultura española. También el delegado de Pastoral Gitana camina con este pueblo aprendiendo su cultura, conociéndoles de cerca, alejado de prejuicios y asumiendo que forman parte históricamente de España y de la Iglesia. Nos tiene que comer por dentro y decir, bueno, ¿qué podemos hacer pues para que vuelvan a su casa, para que se sientan parte de nuevo de su casa, que tiene las puertas abiertas, ¿no? Desde dentro y desde fuera, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo para que recuperen ese lugar que tuvieron, ¿no? Y puedan ser, siendo gitanos, con su cultura, con sus expresiones, con su sensibilidad, con sus formas, ¿no? Pero dentro de la Iglesia, de la que eran, de la que son. Como se recordará, la Iglesia de Santo Tomé acoge desde hace unos meses el cuadro del beato Ceferino, el primer gitano beatificado, y que constituye toda una referencia para el pueblo gitano que este año ha cumplido 600 años de su presencia en España.
Cursillos de Cristiandad es una realidad eclesial difundida desde España a todo el mundo. Fue gestándose entre 1940 y 1949, que fue el año en el que se celebró el primer cursillo en el monasterio de San Honorato en Mallorca. Sus estatutos fueron aprobados por San Pablo VI en 1963. Su primer ultrella, su primera asamblea mundial, fue en Roma en el año 66. Se trata de la iniciativa primera en proponer el anuncio querigmático de Cristo por la vía de la amistad y del encuentro comunitario. 3.273 son las personas que en la actualidad han participado en un cursillo de cristiandad en nuestra archidiócesis de Toledo. 31 años de presencia en Toledo e incontables frutos los que nacen de la experiencia de vivir un cursillo de cristiandad. Mucha gente redescubre otra vez su fe, ¿no? Y vuelve a encontrar el sentido a su vida. Otros muchos pues vuelven a la iglesia de la que han estado alejados mucho tiempo, ¿no? Y todos pues salimos con mucha alegría, con mucha esperanza y con mucho deseo de servir a los hermanos. En parroquias de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Yepes y Añover de Tajo existe en la actualidad el movimiento de cursillos de cristiandad, ofreciendo 6 cursillos al año que son una experiencia de lo fundamental cristiano desde la cercanía y la alegría a quienes se acercan en búsqueda. Es una vivencia de lo fundamental cristiano realizada por un equipo de laicos y de sacerdotes que se hace durante 3 días, ¿no? Es un encuentro en el que se propicia, pues mediante la oración, la alegría y la amistad, pues ese encuentro con el Señor. El próximo cursillo de cristiandad en la Archidiócesis de Toledo será el número 278 y se celebrará del 5 al 8 de diciembre en Talavera de la Reina. Los interesados deben saber que aún hay plazas. El Salón de Actos del Seminario Mayor fue el lugar elegido para que don Jorge López Tiulón presentara el 4º y último tomo de la persecución religiosa en la Archidiócesis de Toledo, con lo que se completa la magna obra que comenzó a publicar en el año 19. El sacerdote recordó que comenzó este trabajo en 2004, cuando escribía sobre mártires de Toledo para el semanario Padre Nuestro. Con la presentación de este 4º tomo, López Tiulón concluye un proyecto de más de 2 décadas de recopilación, documentación y testimonio sobre este tema. Son los 4 tomos sobre la persecución religiosa en nuestra Archidiócesis de Toledo, que se han presentado esta mañana de la mano de su autor, don Jorge López Tiulón. Un trabajo al que ha dedicado 20 años, aunque en la Archidiócesis existen antecedentes. Podríamos decir hoy eso de Rivera Recio a López Tiulón, ¿no? Cómo ha sido esta recopilación o este cénizo, este final, ¿no? de este martirologio sacerdotal. Era el año 2002 cuando el sacerdote don Jorge López Tiulón recibe la encomienda del cardenal Álvarez Martínez de una causa de 940 mártires de la persecución religiosa de 1936 a 1939. Y entonces es nombrado postulador para la provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila. Los 4 libros recogen, porque la ciudad de Toledo daba para ello, en Toledo el martirio llega a 108 sacerdotes diocesanos, canónigos de la catedral, un padre franciscano, los 11 maristas, los 16 carmelitas, que está aquí el padre carmelita, y 3 jesuitas, de los 5, 3, y el libro dio para hacer esa primera publicación. En la actualidad, la causa la conforman 464 mártires. El último y 4º tomo se centra en la persecución religiosa de esos años en Albacete, Guadalajara, Cazorla y Jaén. Don Jorge López Tiulón es autor también de varias webs que comparten el objetivo de que no caigan en el olvido las vidas de nuestros mártires. Todo esto nos tiene que llevar al recuerdo importante de que lo que nos interesa es sus vidas y declarar claramente, de poder investigar claramente que se les asesinó por ser sacerdotes, sin ninguna vinculación más, ¿de acuerdo? Y eso no quita que podamos hacer un funeral, porque no se pueden celebrar como mártires, los que no están beatificados, que se les pueda recordar a todos,
Los 4 tomos ya están editados y se encuentran disponibles en la Librería Pastoral Diocesana y en la Casa de la Iglesia, en Talavera de la Reina. Esta semana estaba convocada la primera plenaria para este curso del Colegio de Arciprestes, que es el organismo que quiere ser expresión de la comunión con el arzobispo y que pretende, al menos sobre el papel, potenciar la pastoral territorial de conjunto diocesana, elevar a otros consejos, el presbiteral y el pastoral, que se celebrarán en lo sucesivo, las inquietudes de los arciprestazgos si las hubiera, y reflexionar con la adhesión plena y el estilo unánime que caracteriza este presbiterio, sobre todo en asuntos pastorales, especialmente el sínodo diocesano. Día importante este jueves 13 de noviembre en la Archidiócesis de Toledo, pues ya se han presentado los materiales del 26º Sínodo Diocesano. En 2 momentos diferentes, a primera hora se aprovechaba para dar todos los detalles a los arciprestes de la Archidiócesis. Creemos que es un buen momento para que ellos pues, lo den a conocer, ¿no? Pues a todas las realidades de sus arciprestazgos, de sus parroquias, y de esa misma manera, ¿no? Luego en la tarde pues, hacer esa otra convocatoria en el Salón Jesús Hornillo, donde lo demos a conocer de la misma manera pues, a los seglares, laicos, a los consejos parroquiales, a los movimientos, asociaciones, a toda la gente de las parroquias. El encuentro ha estado presidido por el señor arzobispo de Toledo y también ha participado el obispo auxiliar. En el orden del día, información sobre los archivos parroquiales y el archivo histórico diocesano o la misa de clausura del año jubilar, que se celebrará el 28 de diciembre en la Catedral Primada. En su saludo, el prelado toledano ha reconocido la labor del Colegio de Arciprestes y su misión en esta nueva etapa. Es una institución que sigue siendo muy válida, siga siendo el laboratorio de pastoral más eficaz que existe, mucho más que otro tipo de invenciones o de cosas que se han ido poniendo en práctica, pero yo creo que la labor de un arciprestazgo hoy mismo es muy necesaria, y muy necesaria pues para seguir haciendo esa labor de cercanía, donde a veces nosotros no llegamos. El prelado toledano ha asegurado que los encuentros del Colegio de Arciprestes son una manera de vivir la corresponsabilidad, sobre todo ante la puesta en marcha del sínodo diocesano. Es muy importante, y algunos lo habéis valorado mucho, una etapa de mucho diálogo. O sea, después de hacer todo eso y cuando se presente la Vicaría del Clero, todo, pues podéis preguntar sobre todo lo que queráis para que se haga un diálogo, que creo que lo llevamos haciendo ya desde hace tiempo, porque el diálogo yo creo que es lo más que nos puede enriquecer. Que nadie se quede en su corazón sin preguntar lo que crea que tiene que preguntar. Y esta tarde la presentación de los materiales al resto de sacerdotes, consejos pastorales, miembros de la vida consagrada y fieles laicos se ha realizado en el Salón de Actos Jesús Hornillos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes. Con ocasión de la 30ª Conferencia de Manos Unidas sobre el Cambio Climático de Brasil, se celebró un encuentro convocado por la Iglesia Católica en el Colegio Santa Catalina de Siena, donde representantes eclesiales de los 5 continentes trazaron los contornos de la ecología integral basada en la justicia climática. El simposio, presidido por el arzobispo de Belém y el nuncio de su santidad en Brasil, llevó el discreto título de La Iglesia Católica en COP30, Caminos hacia la ecología integral, reflexionando sobre justicia climática y conversión ecológica. Este jueves ha comenzado en Brasil la COP30 con el objetivo de fijar nuevos compromisos para frenar un cambio climático que no deja de acelerarse. La Iglesia Católica está representada al más alto nivel con la presencia del cardenal Parolin y Monseñor Giambattista Di Quattro, jefe adjunto de la Delegación de la Santa Sede y nuncio apostólico en Brasil. Desde España está ya en esta cumbre el director del Departamento de Ecología Integral, el padre carmelita Eduardo Agosto, que en una reciente visita a Radio Televisión Diocesana explicaba cuál es la misión de la Iglesia y el deber de los católicos en el cuidado de la creación. La misión de la Iglesia es que conectemos, por lo tanto, el deterioro, el daño, el pecado estructural que se ve hoy en día en la geografía, en el lugar, con nuestros comportamientos, ¿no? Un comportamiento que nos aleja de aquello que Dios ha pensado para nosotros, que es justamente la búsqueda del bien y de hacer el bien también. Y en ese sentido, una misión que tenemos es que las personas conectemos nuestro obrar con nuestra fe
y también que aprendamos a reparar el daño que hemos cometido. Es necesario dar una señal concreta de esperanza, que esta COP sea un punto de inflexión y exprese una voluntad política clara y tangible que lleve a una decidida aceleración de la transición ecológica mediante formas eficientes, vinculantes y fácilmente verificables. Es la voluntad anunciada desde la Santa Sede, que insiste en la educación en la ecología integral, que se presenta como un ámbito decisivo para afrontar la crisis climática. Una educación que tiene que acabar con algunas tendencias asimiladas al negacionismo. El católico de a pie tiene que ser humilde y, por un lado, aceptar lo que los que saben dicen, en este caso el mundo de la ciencia del ambiente, de la tierra, del clima, y por otro lado también lo que el magisterio de la Iglesia nos está enseñando respecto a cómo tenemos que comportarnos frente a esta situación. Cuando negamos, estamos desautorizando a la Iglesia y también a los profesionales que saben. Y en ese sentido creo que tenemos que tener un planteamiento de mayor humildad. La esperanza está en la COP30. El lunes comenzará la negociación entre 170 países con el objetivo de decidir qué pasos dar, a qué ritmo y cómo pagarlos para cumplir los acuerdos de París, aunque desde el jueves ya se están realizando reuniones e intervenciones de los diferentes líderes mundiales. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de estos últimos 7 días. No podríamos sacar adelante todo esto y mejorarlo sin su colaboración y sus aportaciones. Pueden hacernos llegar sus donativos accediendo a Bizum e indicando el código de la Radio Televisión Diocesana, que es el 10766, y de este modo hacernos llegar una cantidad que nos ayude. No dejen de hacerlo. Les emplazamos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia ya para el próximo fin de semana. Y les esperamos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que tengan una buena semana y que sean felices.